que es la persona que nos va hoy a instruir en la palabra. Asiento. Hemos entonces venido a este lugar en esta mañana porque creemos que nuestro Señor es digno. Creemos que nuestro Señor es digno de adoración, es digno de exaltación y que a Él debe ser dada la gloria, la honra y el honor. Así que es un día muy especial que como iglesia entonces estamos viviendo y gozándonos delante de la presencia del buen Dios. Quiero invitarles a que ustedes vayan al texto bíblico, el cual hoy estaremos estudiando, que fue leído al inicio de este culto. Hebreos. Estamos en el estudio de este texto de la palabra de nuestro buen Dios. Y hoy entonces nos corresponde el estudio de Hebreos capítulo 2, versículos 5 al versículo número 13. Y al usted irse ubicando en ese texto, creo que también va trayendo a su memoria, si nos ha acompañado en los domingos anteriores, de qué hemos venido hablando a lo largo de la exposición de este libro de Hebreos. Creo que si usted tiene una buena memoria, recuerda que el escritor de Hebreos, que no hay una certeza de quién fue, hay opiniones a favor de que fue Pablo, hay opiniones en contra de que no y fue otra persona, pero si usted recuerda bien, este texto nos ha estado mostrando a nosotros la superioridad de Cristo, nos ha estado mostrando a nosotros cómo Cristo es mayor que todo lo que en ese tiempo los judíos conocían y aún los judíos cristianos que estaban comenzando a ser parte de la iglesia del Señor. Claramente entonces el escritor de Hebreos se propone mostrar que Jesús es más que los sacrificios, que Jesús es más que Moisés y que Jesús es más que los ángeles. Digamos que de esa manera es que se desarrolla en gran parte de este libro. Ahora, la última predicación que fue compartida hace 15 días atrás con respecto a este texto es que la salvación que es ofrecida por Cristo, la cual lleva a la vida eterna, es una salvación grande, es una salvación enorme y es una salvación que solo puede ser encontrada en Cristo Jesús. Ahora, nosotros encontramos también que al iniciar ahora este texto que hoy estamos estudiando, nuevamente se nos habla de seres de los que ya había sido dicho, ya se había hablado de ellos. Y estos seres de los que se habla aquí al empezar son ángeles. Pero cuando nosotros revisamos la escritura con lo que se ha dicho antes de los ángeles, se describe, por ejemplo, en Isaías, que eran seres muy bellos y que tenían 6 alas que los llevaban a tener esa imponencia con que Isaías los ve en esa visión. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en Daniel se habla que esos ángeles son guerreros. Cuando nosotros vamos al libro de Números y encontramos la historia que se desarrolla con Balaam, vemos que un ángel se le aparece y le muestra la imponencia de él, haciendo una burra hablar y también impidiendo de que se siguiera adelante con lo que se tenía planeado por parte de él. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos a un ángel que se le aparece a Pedro y le demuestra también su poder. ¿De qué manera? Pedro estaba en la cárcel
Y lo que hace el ángel es que los grillos, los grilletes que lo estaban colocando en esa prisión sin poder salir, cayeran como si fuera, diríamos en el día de hoy, gelatina. Pero también cuando nosotros vamos al Apocalipsis, vemos a Juan teniendo la revelación del libro de Apocalipsis por medio de un ángel o acompañado de un ángel que le está mostrando todo lo que él está viendo. Y lo que hace Juan es que se siente tentado al ver a este ángel adorar. Pero a pesar de estas cosas que podemos mencionar de los ángeles y muchas otras cosas más que podríamos decir que la escritura habla acerca de ellos, este texto empieza colocando a los ángeles en una condición que es menor, una condición que aunque el resto de la escritura nos ha mostrado a nosotros el poder y la grandeza de ellos, Hebreos dice que los ángeles están en una condición menor. ¿Y menor a quién? ¿Menor a qué? Bueno, primero permítame decirle lo siguiente. Cuando Dios echó en marcha el plan de salvación para con el hombre, para aquellos que él había determinado salvar, una de las cosas que nos dice la escritura es que los ángeles son fieles espectadores del obrar de Dios. Son fieles en estar viendo y estarse deleitando en lo que Dios hace en cuanto a la salvación. Cuando está terminando el versículo 12 de Primera de Pedro 1, encontramos esto. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Dios Todopoderoso, con su Hijo Jesús, está echando en marcha el plan de salvación y está allí ejecutando una obra gloriosa y majestuosa. Y hay unos espectadores que están viendo ese obrar de Dios de gracia y de bondad. ¿Quiénes son? Los ángeles. Y eso en un sentido nos lleva a nosotros a comprender que la condición de los ángeles es una condición menor. ¿Pero menor a qué? Bueno, vamos al texto entonces que estamos en esta mañana revisando. Quiero pedirles que vayamos a Hebreos, entonces, capítulo 2, versículo 5 en su primera parte. Y este texto de Hebreos 2:5 en su primera parte nos dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Hablábamos entonces la última vez de esa gran salvación que es ofrecida en Cristo. Y hablando de esa gran salvación ofrecida en Cristo, lo que ahora el escritor de Hebreos continúa diciendo, esa salvación y esa vida eterna ofrecida en Cristo no está sujeta a los ángeles, no está sujeta al obrar de ellos, al poder de ellos, a lo que ellos de alguna manera hagan o no hagan. Lo que el texto está diciendo es, esa promesa de una vida eterna no es una promesa entonces que está ligada a estos seres majestuosos de los que ya hemos venido hablando. A pesar entonces de que Dios les ha dado autoridad y a pesar de que son seres que están bajo el servicio constante en una santidad completa a Dios en cada momento. Pero si entonces ellos no son los más importantes, si los ángeles no son, colocaríamos nosotros este término, si no son los protagonistas, ¿quiénes son? ¿Quiénes de alguna manera comienzan a ocupar un lugar de protagonismo en este plan y en este obrar de Dios? Bueno, para eso entonces quiero invitarles a que continuemos leyendo este capítulo 2 de Hebreos. Pero quiero invitarles a que lo hagamos teniendo presente el título en esta mañana de este mensaje. El gran autor de la salvación. El gran autor de la salvación. Ahora, este texto que tiene este título, que le he dado este título, quiero invitarles a que lo veamos ahora con una división, a que veamos 4 premisas que quiero resaltar de este texto que nos hablan a nosotros acerca de ese gran autor de la salvación. La primera es la grandeza del hombre.
Y la grandeza del hombre la estaremos revisando entre los versículos 6, su segunda parte, hasta el versículo 8 en su primera parte. Después de eso veremos la grandeza de Cristo como hombre. Versículos 8 en su segunda parte y 9. Tercero, la grandeza de Dios y su plan perfecto en Cristo. Versículo 10 y versículo 11 en su primera parte. Y el último, la última premisa que quiero que ustedes en esta mañana tengan allí presente es la grandeza del glorioso Cristo. Versículos 11 en su segunda parte hasta el versículo número 13. Pero para llegar entonces justamente a esta última, la grandeza del glorioso Cristo, necesitamos entonces arrancar por la primer premisa que les mencioné. Pero quiero invitarles a que oremos. Coloquémonos en las manos de nuestro Dios y pidamos que sea Él guiando y dirigiendo este tiempo que vamos a su palabra para ser instruidos por ella. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos dar gloria y honra a tu nombre, porque al leer tu palabra nos encontramos con un glorioso ser, con un gran Señor, y no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y por esto, Señor, entendiendo que estamos delante del Rey y Señor, y que nuestras vidas necesitan de Él, y necesitan de su instrucción, y el comprender quién es Él, queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea dirigiendo y guiándonos para un mayor entendimiento acerca de este glorioso Dios. Y que nuestras vidas sean entonces enriquecidas, que nuestras vidas sean fortalecidas, y que nosotros podamos, Señor, al terminar de escuchar esta exposición de tu palabra, tener, Señor, un mayor amor, un mayor deleite y un mayor deseo de conocer a ese gran autor de la salvación. En tus manos entonces nos colocamos y rogamos tu bendición. Amén. Vamos a la primer premisa en esta mañana. La primer premisa de la que les estaba hablando es la grandeza del hombre. Si ustedes también recuerdan, les mencioné en la primera exposición que se hizo del libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, es que Hebreos constantemente está regresando al Antiguo Testamento. Hebreos constantemente está yendo a esa palabra que había sido inspirada miles de años atrás para desde allí argumentar cada una de las cosas que este texto nos expone. Para entonces hablar acerca del hombre, lo que hace el escritor de Hebreos es justamente eso, es ir al texto de Salmos. No lo busque porque vamos a estar en Hebreos en este momento, pero sepa que este texto que vamos a leer se encuentra o fue tomado de Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6. Y cuando nosotros vamos a ese salmo, lo que encontramos en ese salmo es que allí se nos está mostrando la grandeza de Dios y la realidad del ser humano. Se nos está hablando de quién es Dios y su gloria, pero también nos está hablando de esa condición que tiene el hombre en su propia vida. De allí es entonces de donde toma el escritor de Hebreos para escribir estas palabras. Dice el versículo número 6 a partir de su mitad: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, cuando nosotros leemos esas palabras tomadas entonces del Salmo, volvemos a lo que hace un momento les estaba diciendo. Los ángeles son menores que los hombres están en una condición mayor que los ángeles. La respuesta es sí, en un sentido. Es cierto que los ángeles tienen ese poder de volar, tienen ese poder de enfrentar a Satanás, tienen ese poder de hacer cumplir la voluntad de Dios.
Sin embargo, el Salmo nos está diciendo que aunque los ángeles tienen esa condición, al hombre le fue dada otra condición. Y aunque fue hecho en una condición de menor fortaleza, de menor capacidad, le fue dada una autoridad mayor que la de los ángeles. Por eso, y no es que en ellos haya envidia, pero por eso es que ellos ven lo que Dios está haciendo en la vida de los hombres y son los primeros espectadores, observando cómo Dios está tratando con su pueblo y cómo Dios, al darles todo lo que este salmo ha dicho, los va llevando en su plan y su propósito. Así que entonces, nuevamente, versículo 7 dice: le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto entonces es lo que el escritor de Hebreos cita del Salmo y diciendo, esa es la condición del hombre. Ahora, cuando nosotros entonces comenzamos a pensar en la condición del hombre, lo que nosotros comenzamos a ver es que el hombre, a pesar de esa situación o condición limitada que él tiene, es un ser grandioso, es un ser glorioso. Y es tanto así que cuando el hombre a sí mismo se ve como un ser poderoso. El hombre a sí mismo se ve como un ser valioso, un ser que tiene bajo su mando y bajo su autoridad todas las cosas. Y por causa de eso, lo que el hombre mismo ha hecho es jactarse de esa autoridad. Si usted, por ejemplo, se pone a mirar en qué cosas el hombre se jacta, y estamos hablando de una manera general, una de las cosas de las que el hombre en el día de hoy se jacta es de haber podido llegar a la luna. ¿Sí recuerdan ese gran salto de la humanidad o ese gran paso para la humanidad? Como el mismo hombre lo ha dicho, llegar a la luna. Pero también, hablando de la ciencia, el hombre se jacta porque ha logrado definir la secuencia del ADN, o lo que también se conoce como el genoma humano. Y eso entonces el hombre lo ha visto como un gran logro y se jacta de cómo el hombre es capaz ahora de manipular genéticamente al hombre. Pero otras cosas de las que el hombre se jacta, y solamente permítame citarle una más, es el avance tecnológico que se ha dado con la IA. Yo sé que los jóvenes están más relacionados con esto, pero eso lo que significa es la inteligencia artificial. Ya hoy entonces nosotros tenemos aparatos que prácticamente se manejan solos, a sí mismos. Ya hoy nosotros vemos que las cirugías le están siendo encargadas a robots, que son los que determinan cómo hacerlas o qué procedimiento hacer. Y todo esto va entonces de acuerdo a ese orgullo del hombre de cómo ha logrado avanzar para su propia sociedad. Pero a pesar de que el hombre se ve en esa condición como un ser grande y superior, Dios en su palabra no deja también de decirle la condición en la que él está delante de Dios mismo. Sí, Dios lo coronó de gloria y de majestad. Y como dice también el versículo número 8, en su primera parte de Hebreos, todo lo sujetó bajo sus pies. A pesar de eso, Dios le recuerda al hombre cuál es su condición. Y yo quiero invitarle a que usted se vea a sí mismo desde esa condición que Dios dice que el hombre tiene. Dice Job, capítulo 25, versículo número 6. ¿Sí? Cuando usted se pare frente al espejo, yo quiero pedirle que usted se vea de esta manera. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Resulta que aunque el hombre, sí, no podemos negarlo, tiene una gran autoridad, un gran poder, una gran destreza, eso no hace que delante de Dios entonces él pueda decir, soy gran cosa. Delante de Dios, con todo su poderío y su pompa, es un gusano. Pero no solamente Job dijo esto del hombre. Daniel, en su capítulo 4, versículo 35, en la primera parte, dice,
Y no es una referencia a un solo hombre. Dice, todos los habitantes de la tierra delante de Dios son considerados como nada. Pudiese reunirse a todos los hombres, a un ejército de más de 7.000 millones de personas u 8.000, como algunos ya están diciendo que hay hoy. Pero si todos los juntásemos y los presentáramos delante de Dios, todos ellos delante de Dios son nada. Entonces nosotros tenemos que tener clara la manera como la Escritura habla del hombre. Por un lado, lo exalta en el sentido de la condición que Dios le ha dado. Pero por otro lado, está en una condición que delante de Dios no es nada. Así que realmente el hombre no debiera de qué jactarse, porque todo lo que el hombre recibe, todo es dado por nuestro Dios. Por eso recordemos entonces estas palabras que son tomadas del Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. No es nada. Sin embargo, Dios se ha acordado del hombre. Sin embargo, Dios ha venido a estar con el hombre y a relacionarse con él a pesar de que no es nada. Ahora, dice o continúa otra vez diciendo, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora, aquí cuando nosotros estamos leyendo este texto, si usted es un buen lector y escudriñador de las Escrituras, creo que tiene que hacerse una pregunta. ¿De qué hombre está hablando aquí? Si está hablando del hombre, ¿de cuál hombre está hablando? Bien, este texto es un texto que tiene una relación directa con otro texto del Antiguo Testamento. Recuerden, Hebreos constantemente nos lleva al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este texto? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero sigue diciendo el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es eso? ¿No es acaso ese texto donde se le está diciendo al hombre que el hombre ha recibido toda la autoridad para, y el término que se aplica allí es para ser corregente de la creación? ¿No hay una relación directa entre los dos textos? Dice el Salmo o la cita en Hebreos que estamos leyendo, que lo que Dios hizo fue entonces coronarlo de gloria y de honra, y que todo lo puso bajo sus pies, todo lo sujetó a la autoridad de él. ¿No hizo eso Dios cuando creó a Adán y Eva y los colocó en el huerto del Edén? ¿Había un ser con mayor autoridad creado y habitando en ese lugar? No. Por eso entonces el hombre de ahí en adelante ha hecho justamente lo que Dios le ordenó. Ahora, lo ha hecho mal en un sentido, pero de todas maneras lo ha hecho. Lo que ha hecho es dominar la creación. Por eso entonces no hay otro ser que esté autodestruyendo la creación de Dios más que el mismo hombre. Porque el hombre en su afán de controlar, de dominar, de ejercer autoridad, está autodestruyendo la creación y autodestruyéndose a sí mismo. Ahora, el hombre entonces, a causa de esta autoridad delegada por Dios, lo que ahora está haciendo es olvidándose de aquel que le dio la autoridad y está haciéndolo a un lado, creyéndose entonces que realmente él es el amo y el superior, creyéndose que él es aquel a quien realmente él debe rendirle cuentas, o sea, él mismo. Pero yo quiero invitarle que en este momento comencemos a apartarnos un poco de ese evaluar el hombre de manera general y comencemos a pensar
el hombre de manera particular. O sea, usted y yo. Yo quiero invitarle a que usted comience a pensar en eso y que lo haga de esta manera. ¿Actúa usted de esta forma como el hombre de manera general lo hace? Y la respuesta es, cada vez que ustedes y yo no consultamos nuestras decisiones con Dios, cada vez que ustedes y yo no nos presentamos delante de Dios para rogarle a Él su dirección, su sabiduría, para una decisión en la vida, cada vez que ustedes y yo lo que hacemos es tomar nuestras propias decisiones sin antes ir delante de Dios y preguntarle, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu voluntad? Según tu palabra, ¿qué es lo que has determinado? Lo que allí está sucediendo es que nos estamos comportando o estamos actuando de la manera como el hombre lo hace. Una manera en la que se envanece y lo que hace es creerse mucho más de lo que es. No es correcto que nos demos golpes de pecho diciendo solamente no somos nada, somos gusanos y ya. No, no es correcto. El salmista y el escritor de Hebreos dice, el hombre tiene valor. Dios le ha dado autoridad. Dios lo ha colocado en una posición mayor que la de los ángeles. Pero al mismo tiempo no es correcto creernos entonces completamente eso y pensar que somos reyes y somos los que gobernamos y nadie tiene nada que decir de nosotros. Creo que es necesario tener un balance entre las dos cosas para realmente honrar al Señor con nuestras vidas. Pero volvamos ahora al texto de Hebreos y volvamos a la pregunta que hace un momento les hice. El escritor de Hebreos está hablando de quién, o al citar el Salmo está hablando de quién, del hombre en indistinta manera, o está hablando de un hombre en particular. La respuesta es las dos. Tanto esa cita que el escritor de Hebreos hace del Salmo es una referencia al hombre mismo en particular, al hombre en general. También el mismo texto está haciendo una referencia a alguien puntual. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien es el que en este texto aparece como el Hijo del Hombre. ¿Lo notaron? ¿Lo leyeron? En el texto que estamos leyendo, el versículo número 5, aparece la referencia el Hijo del Hombre. Y pregunta, ¿usted ya había escuchado esa frase antes? Es más, ¿le había escuchado pronunciar esa frase a alguien antes? Bien, mientras que usted trata de recordar, yo quiero invitarle a que usted ahora vaya conmigo a la segunda premisa, la grandeza de Cristo como hombre. La primera premisa fue la grandeza del hombre. No podemos negar que el hombre ha sido creado y ha sido colocado en una posición especial, en una posición de bendición. Sin embargo, el texto, además de estar hablando del hombre de manera en general, está hablando de un hombre en particular. Y ese hombre en particular es Cristo. Quiero pedirle que recuerde entonces la frase que está en los primeros versículos. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Joan, préstame el micrófono porque no está sonando bien. Sonido. Unos. 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 Bien. A este. Sonido, sonido, sonido. Bien. Quiero entonces invitarles a que veamos
la grandeza de Cristo como hombre. Y quiero ahora, les decía, que recordáramos la frase, el Hijo del Hombre. Y les hice a ustedes mención de si habían escuchado ustedes esta frase en alguna persona. ¿La habían escuchado? ¿La recuerdan? Bien, entonces usted sigue pensando. Mateo capítulo 8, versículo 20, dice así: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que quien había pronunciado esa frase en otros momentos había sido Jesús. Y cuando Jesús pronuncia esas palabras, las pronuncia hacia él mismo, planteando que él es el Hijo del Hombre. Pero esta frase del Hijo del Hombre aparece 60 veces en los evangelios, 60 veces en las que Jesús aplica esa frase a él mismo. ¿Para qué? Y aquí es donde quiero que usted comprenda por qué esa cita del Salmo, aunque es una referencia al hombre en general, también es una referencia a Jesús como un ser particular. El escritor de Hebreos escribe entonces lo siguiente. Vamos a leerlo. Hebreos 8b, o a partir de la mitad, y el versículo 9. Dice la escritura: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mitad del 8 lo acabo de leer. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este texto ya deja a un lado el estar mostrándonos a un ser que ha estado lleno de gloria y de majestad, y comienza a apartarse de ese ser que es una referencia al hombre en general, y comienza ahora a inclinarse o a dirigirse a hablar de un ser en particular. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Escuchen otra vez la frase, la segunda parte del versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Si usted lee con detenimiento este texto, usted comienza a complicarse en la lectura. Si lo lee rápidamente, poco va a notar. Pero si usted lo lee despacio, comienza a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque el texto venía diciendo que a ese hombre le había sido dado toda autoridad. Todo había sido puesto bajo sus pies. Pero ahora, cuando continúa después de la mitad del versículo 8, ya dice lo contrario. Y yo creo que usted y yo tendríamos que hacernos la pregunta: bueno, ¿al fin qué? ¿Todo le fue entregado o no todo le fue entregado? ¿Cuál de las dos? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero acaba de decir que todas las cosas le fueron sujetas. ¿Cómo así que entonces ahora dice todas las cosas no están sujetas a él? Y la razón para poder entender la manera como el escritor de Hebreos cita esto es para decir que él venía hablando de un hombre, del hombre general, el hombre que Dios creó, Adán y Eva, todo lo sujetó a él, a ellos, pero ahora se distancia de hablar del hombre en general y comienza a hablar de un hombre en particular. Y ese hombre en particular es aquel al que todavía todas las cosas no son sujetas. Y uno preguntaría: ¿quién es? ¿Quién es ese hombre? Ya hablando de otro, ¿quién es él? Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y uno dice: ¿y quién es? Y el texto de Hebreos responde: a Jesús. Ya no es una referencia al hombre en general, al hombre creado y representado en Adán y Eva, sino que ahora es una referencia a Jesús. Pero otra vez volvemos a un conflicto. ¿Cómo así que a Jesús todas las cosas no le están sujetas? ¿No es acaso el Hijo de Dios?
¿No es acaso aquel que tiene el dominio y la autoridad por ser Dios, de tener todo bajo su dominio y su autoridad? ¿No creen ustedes que eso genera para nosotros un conflicto al estar estudiando este texto? Sin embargo, lo que nosotros entonces debemos comenzar ahora a pensar es esto. Cuando Cristo vino a ejercer su ministerio y después de haber muerto resucitar, no significa que a partir de allí todas las cosas ya están sujetas completamente a Él. O sea, este mundo en el que nosotros vivimos está completamente dispuesto a la obediencia y a la adoración a nuestro Dios. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Este mundo se rinde delante de Cristo? Este mundo es un mundo que coloca a Cristo en la autoridad y la condición en la que Él debiera estar y le da entonces ese reconocimiento y lo obedece. La respuesta es no. Pues bien, cuando nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 22, nos dice lo siguiente: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Ahora, cuando se hace una referencia de Cristo, la manera como se hace referencia a Él es: tanto Él es el rey, tanto Él es el que gobierna, pero al mismo tiempo todas las cosas no están sujetas a Él. Las cosas están todavía, en el sentido de todas, esperando a ser sujetadas completamente a Cristo. Por eso el texto de Hebreos está diciendo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y cuando habla de que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, no está diciendo que Cristo es menor que los ángeles. Lo que está diciendo es que Cristo, cuando tomó la condición de hombre, se colocó en una condición menor que los ángeles. Pero esa condición menor que los ángeles le fue entonces tomada en cuenta para ahora ser colocado en una condición de gloria y de honra. Y es allí entonces donde yo quiero que ustedes traigan a su memoria una doctrina que es muy importante para nosotros como cristianos. ¿Cuál? Jesús es 100% humano. ¿Por qué el escritor de Hebreos toma el Salmo 8 y lo trae para primero comenzar a hacer referencia del hombre en general y luego para hacer referencia de Cristo como a ese ser particular? Para mostrarnos a nosotros que Cristo es igual a cualquier ser humano en esta tierra, que Cristo fue un hombre que vivió en las mismas condiciones que cualquier ser humano que ha vivido en esta tierra. Claro, teniendo la claridad de la que habló también el escritor de Hebreos, pero sin pecado. Entonces, por favor, recuerden ustedes esta doctrina. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que Cristo es 100% humano. Ahora, es antibíblico pensar que Jesús es solo Dios y no es hombre. Eso es antibíblico considerarlo. También es incorrecto pensar que Él es la mitad Dios y la mitad hombre, o aplicar un porcentaje diferente. También es incorrecto pensar que Él es hombre por fuera, pero es Dios por dentro. Todas estas maneras de pensamiento son completamente contrarias a la Escritura y pueden ser o deben ser catalogadas como herejías. Dios, el segundo en la Trinidad, la segunda persona en la Trinidad, tomó la forma de hombre y en la condición de hombre adquirió esas dos naturalezas o tuvo esas dos naturalezas. ¿Cuáles? En su condición de hombre no dejó de ser Dios, pero en la condición de Dios se hizo hombre. Las dos. Nuestro Señor Jesucristo es hombre 100% y es Dios 100%. Pero esto ¿en qué nos
beneficia o cuál es la importancia para nosotros en este día? El escritor de Hebreos nos la plantea. Era necesario entender esta condición de deidad en Cristo, porque esa era la única manera para poder que la salvación que Él estaba ofreciendo fuera una salvación que pudiera ser aceptada por Dios el Padre. Ahora, resulta que la Escritura nos continúa a nosotros planteando lo siguiente: no es correcto, y esta fue una lucha que tuvo el apóstol Juan. No quiero que vayamos a esos textos, pero no es correcto entonces que en algún momento se plantee que lo que Jesús fue era una apariencia de humano. No sé si usted ha estudiado un poco la historia, pero en la historia de la iglesia cristiana esta fue una de las primeras herejías que se dio contra Jesús, y se decía que entonces Jesús solamente tenía una apariencia, que cuando Él fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario, lo que murió en la cruz del Calvario fue una apariencia de un ser humano, pero realmente no era un ser humano. A esta herejía se le conoce con el nombre de docetismo, y esta herejía, ese nombre lo trae de una palabra griega que significa parecer, y eso planteaba: Jesús parecía un hombre, pero no era un hombre. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice: esta no es la verdad. La verdad es que Dios se hizo hombre, asumió la condición de hombre, tomó esa condición de un ser humano, y en la condición de ser humano fue coronado de gloria y de honra, pero de una manera diferente a los otros hombres. Yo sé que a veces puede sonar un poco enredado, pero permítame, nuevamente le recuerdo para que usted y yo estemos en lo mismo. El escritor de Hebreos toma el Salmo para hablar de la condición especial del hombre en general y mostrar que el hombre en general tiene una condición de privilegio. Fue colocado en una condición de autoridad y todo fue sujetado a sus pies. Pero el escritor de Hebreos continúa hablando, continúa mostrando a ese hombre, y ya se distancia de ese hombre de manera general y comienza a hablar de un solo hombre, y ese hombre es Cristo. Pero cuando comienza a hablar de Cristo, ahora hace una diferencia. Mantiene una relación, pero hace también una diferencia. El hombre en general fue coronado de gloria y de honra, sujetando todo bajo sus pies. Él era el corregente en el Edén. Los animales estaban bajo su autoridad. Toda la creación dependía de lo que Él hiciera con ella. Pero con Cristo fue igual. La autoridad o el coronarlo con gloria y de honra fue de la misma manera como sucedió con Adán y Eva. No. Miren lo que dice el texto. Continuamos leyendo el texto. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pregunta: ¿de qué manera fue coronado Jesús? ¿De qué manera le fue dada la gloria y la honra? Fue que a Jesús le fue dicho: todos estos animales están para que tú los guíes, para que tú los manejes, para que tú decidas qué hacer con ellos. No, como le fue dicho a Adán. O a Jesús le fue dicho: tú tienes que enseñorearte de esta creación y ejercer autoridad sobre ella. No. En lugar de que a Jesús, a Jesús le fuera dicho esto, lo que a Jesús se le planteó fue un padecimiento. Y fue ese padecimiento el que le llevó a obtener la gloria y la honra. Por eso entonces quiero invitarles a que vayamos a la tercera premisa. Esa tercera premisa es la grandeza de Dios y su plan perfecto en Cristo. La grandeza de Dios y su plan perfecto en Cristo. Leamos versículo 10 en su primera parte hasta el 11 en su primera parte. Dice: porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas. Y nuevamente quiero pedirle, usted sea un lector muy analítico con lo que encuentra en la escritura, y la manera de hacerlo es: pregúntese,
¿A quién está haciendo referencia ahora el texto bíblico? Otra vez, porque convenía a aquel. Pregunta, ¿quién es aquel? Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ahora entonces viene la pregunta, ¿a quién está haciendo referencia el texto bíblico? ¿Sigue haciendo referencia a Cristo? La respuesta es no, ya no hace referencia a Cristo. Ya ahora se aparta de Cristo y comienza a mencionar lo siguiente. Yo quiero pedirle que usted muy atentamente vaya mirando el texto. Aquel, ¿quién es ese aquel? Dice aquel a quien convenía, por cuya causa son todas las cosas. Y uno podría decir, Cristo. Bueno, y por quien todas las cosas subsisten. Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿Entonces es Cristo? No, porque ese del que se está refiriendo es aquel que va a llevar a su hijo por medio de las aflicciones a ser entonces perfeccionado, porque él es el autor de la salvación. Ya no está hablando de Cristo, está hablando de Dios Padre. Por eso entonces, aquí en esta premisa, lo que quiero resaltar es la grandeza de Dios y su plan perfecto en Cristo. Sí, Cristo fue ese ser que claramente delante de Dios tuvo una grandeza que le fue dada por las aflicciones, pero esa grandeza le fue dada por su Padre, ese Padre que determinó las cosas que él debía hacer y elaboró todo un plan perfecto. Pero ahora yo quiero invitarle a que usted se pregunte esto: ¿un plan perfecto a favor de quién? Un plan perfecto a favor de nosotros. Dice, el autor de la salvación de ellos. La realidad del ser humano es una realidad que el mismo ser humano no la ve. Es una realidad que el mismo ser humano la niega y cierra sus ojos frente a ella. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Una realidad tan cruda como la que el hombre quiere matarse a sí mismo? ¿No seguimos nosotros escuchando de guerras y más guerras donde el hombre a sí mismo se mata? Sí, pero ¿esa es la peor realidad? No. O la realidad quizás de la situación de enfermedad donde el hombre no es capaz de enfrentar muchas de las realidades de las enfermedades que acaban con su propia vida. Hay enfermedades que han hecho que muchas personas mueran porque no se ha encontrado cómo llegar a una cura. Pero ¿es esa la peor realidad? No, la peor realidad es la condenación. Una condenación de la que el autor de todas las cosas ha querido preparar a su hijo para que libre al hombre de esa situación tan terrible y tan catastrófica. Ahora, significa entonces que si el padre, que es el que está hablando aquí, está llevando a su hijo a perfeccionarse, ¿es porque su hijo es imperfecto? Y entonces, ¿cómo entender cuando el texto nos dice que lo que está haciendo ese padre es perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación? ¿Plantea entonces una imperfección en Cristo? La respuesta es no. Sin embargo, como nuestro Señor Jesús es 100% humano, Él limitó su condición de deidad, la limitó para vivir en una condición de humanidad, donde no estuviera en una condición mejor o mayor que la de otros, donde Él, o no se pudiera decir de Él, que por ser Dios, entonces todo le fue más fácil. No, pues es que si yo hubiera sido Dios, pues yo no hubiera tenido problema de obedecer al Padre, pues porque soy Dios. Pero en la condición de nuestro Señor Jesús, Él
siendo hombre, lo que hizo fue vivir las mismas situaciones que nosotros vivimos, enfrentar esta vida de la misma manera como todos nosotros. Es más, escuchen lo que dice la escritura en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Él no lo tenía que saber todo. Si era Dios, ¿por qué debía crecer en sabiduría? Porque en la condición de humano, eso era lo que él debía hacer para hacerse igual a todos los hombres. Marcos capítulo 13, versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo así? Jesús no es aquel que tiene todo el conocimiento, que absolutamente todo lo tiene bajo su entendimiento, porque es Dios. Entonces, si es así, porque él mismo dice que del día ni la hora nadie lo sabe, y ni siquiera el Hijo, o sea, él mismo. Bueno, por la condición de humanidad en él, él limitó esa condición para hacerse igual a cada uno de nosotros, para que ninguno de nosotros no pudiéramos decir que él no se identifica con nosotros, o que nosotros no nos podemos identificar con él. Y permítame aún decirle algo más que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice: y aunque era hijo, haciendo referencia a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cristo era desobediente? ¿Cristo fue un hijo al que tuvo que habérsele enseñado la obediencia para que agradara al Padre? No. Lo que el texto está diciendo es que Cristo, en su condición de deidad, él nunca había tenido que obedecer al Padre, pero en la condición de humanidad él tuvo que experimentar lo que le es demandado a todos los otros seres humanos: obedecer. Y fue en esa condición entonces donde él decidió obedecer, no porque no fuera obediente, sino porque él, humanamente igual a todos nosotros que estamos llamados a una obediencia al Señor, él también debió obedecer. Así que entonces, en ese plan perfecto de nuestro Dios, ¿qué es lo que Dios ha determinado para su Hijo? Ha determinado algo en lo cual ustedes y yo podemos identificarnos, y es una vida perfecta, una vida la cual nosotros debemos admirar, contemplar y cada día buscar para tener una relación con Él, porque hay una grandeza de Dios en el plan perfecto con su Hijo Jesús. Y quiero invitarles a que vayamos a la última premisa, y esta quiero pedirle que usted la contemple de una manera especial. La última es la grandeza del glorioso Cristo. Dios creó un ser humano y lo coronó de gloria. Ese ser humano pecó y fue necesario que viniera otro ser humano para que viniera en la condición de aquel que entonces debía agradar y honrar al Padre en todo. Pero él vino en esa condición con la clara intención de obedecer un plan perfecto que Dios había establecido. Pero ahora, al él haber hecho eso, lo que la Escritura plantea es que él se convierte en un glorioso Señor. Ahora él tiene una gloriosa o un glorioso reconocimiento, el cual ustedes y yo debemos reconocer y admirar. Quiero pedirle a que vayamos a este texto de 11 en su segunda parte y el versículo 13. Pero noten ustedes que para este texto nuevamente el escritor de Hebreos regresa al Antiguo Testamento. No vamos a mirar los textos puntuales. Bueno, tiene que ver con el Salmo 22, pero escuche lo que dice el texto: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y yo y los hijos que Dios me dio. ¿De qué está hablando el escritor? ¿O por qué el escritor toma estas frases del Salmo 22, versículo 22? ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesús, como el gran ser glorioso
que vino a habitar en una condición humana igual que la nuestra, Él no se llenó de envanecimiento, haciéndose presentar frente a todos como un ser superior o sublime, mayor que cualquiera, diciendo entonces que todo eso era para Él ser reconocido. Al contrario, nosotros encontramos en Cristo declaraciones como estas. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y esto es lo que hace glorioso a nuestro Señor Jesús. Dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre, ¿recuerdan la expresión? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesús, como ese modelo y ese ejemplo, y como aquel que ha expresado toda la grandeza y gloria en un ser, se comporta como uno igual a nosotros. Y el texto de Hebreos que nosotros estamos leyendo, en ese texto dice que Él está cumpliendo una profecía en la que esa profecía plantea que qué somos nosotros para Él, o cómo nos ve Cristo a nosotros en esa relación que ahora Él nos ha dado como hermanos. Eso es lo que dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cómo obran y cómo actúan los poderosos hoy? ¿Cómo se comportan aquellos a los que les ha sido autoridad? ¿Ha conocido usted jefes malhumorados? ¿Ha conocido usted hombres o mujeres que abusan de autoridad? ¿Ha conocido usted personas que al usted estar bajo ese dominio de ellas han abusado de personas o de pronto de usted? ¿Cierto? Pero nuestro Señor Jesús, en esto que está diciendo el escritor de Hebreos de Él, dice: aunque Él fue coronado, y fue coronado por el sufrimiento de haber dado su vida por aquellos por los que el Padre lo envió, su condición frente a ellos es verlos como hermanos, verlos como personas a las que Él ama profundamente. Ahora, recuerdo vagamente un poco en este momento unas palabras de Spurgeon, que Spurgeon decía: qué bueno y qué gozo saber que Cristo para mí, además de ser mi Salvador, es mi hermano. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a ver a ese Jesús, a este del que se está hablando en este texto, como un gran autor de salvación. Él no es un abusador, Él no es un impositivo, Él no es aquel que nos coloca a nosotros como esclavos para que simplemente nosotros concedamos sus deseos o vivamos entonces solo para Él sin un beneficio para nuestras vidas. Al contrario, Él es aquel que nos lleva a estar en una condición donde nosotros no podríamos estar mejor: ser hermanos de Cristo. El versículo 13, finalizando, dice otra vez: yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Estas palabras finales, de las que hoy terminaremos de mencionar en este mensaje, hablan de que nuestro Señor Jesús camina a nuestro lado. Hablan de que nuestro Señor Jesús ha decidido estar con nosotros en el camino de la vida y nos enseñará a nosotros a confiar en el Padre, que es a quien está haciendo referencia, y que Él entonces nos llevará a cada uno de nosotros a estar siendo guiados por su presencia en medio nuestro, por su palabra en medio nuestro, por su oración por nosotros, todo para que nuestras vidas terminen honrando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Alguien dijo en una ocasión: sus hermanos son preciosos para Él en sí mismo, pero mucho más preciosos porque son el regalo que el Padre le dio. Algunas cosas nosotros valoramos porque son recuerdos que han sido dados de alguien que nos ama, pero para Cristo nosotros somos el mejor regalo, porque es el regalo que el Padre le ha dado a Él, que somos nosotros. Quiero invitarles entonces a que, teniendo presente a este gran autor de salvación que nos muestra Hebreos, no olvidemos que aunque
el hombre tiene una grandeza, Cristo tiene una mayor grandeza que el hombre, pero esa mayor grandeza no es entonces como el mundo la evalúa o la presenta. Es una grandeza que está establecida de acuerdo al plan perfecto y soberano de Dios. Y por eso, al Él ajustarse y ser obediente a ese plan perfecto de Dios, Él se convierte para nosotros en el glorioso Cristo Salvador. Quiero invitarles entonces a que, teniendo presente esto en su mente y en su corazón, en esta mañana demos gracias por ese gran autor de salvación, gran autor de salvación que nos ha sido dado y que el escritor de Hebreos nos presenta a nosotros hoy. Oremos. Padre celestial, es un gozo y es un gusto, Señor, para nosotros el saber, Señor, que Cristo es igual a nosotros en humanidad, es igual a nosotros en esa condición, Señor, de seres limitados. Pero con eso no estamos queriendo describir totalmente a Cristo, porque aunque Él fue una persona igual a cualquier ser humano, que enfrentó la tentación, que tuvo que vivir en una situación de limitación al mismo tiempo y de una manera que nosotros no comprendemos, nuestra mente no nos da para eso, Cristo es 100% divino y es 100% Dios. Pero Él se dio a conocer a nosotros en esa condición de humanidad para que nosotros le viéramos y confiásemos en Él, para que nosotros le viéramos y viéramos que es un hermano para nosotros, para que nosotros le viéramos y pudiésemos concluir: en Él podemos confiar y nuestras vidas en Él pueden ser depositadas. Que lo que Él nos dice y lo que Él establece en su palabra son cosas que nosotros podemos seguir, debemos seguir, porque Él es el gran autor de la salvación. Él es aquel que nos libra de una condenación fija, a la cual todos nosotros estamos, Señor, sometidos por causa del pecado. Pero ahora es Cristo, ese gran autor de la salvación, el que en medio de padecimientos ha sido coronado con gloria y con majestad, para que lo adoremos, pero también para que veamos que Él está a nuestro lado, guiando nuestras vidas y llevándonos a que nuestras vidas sean para la gloria y la honra de aquel que elaboró ese plan perfecto para nosotros. Señor, sean dadas a ti la gloria y la honra, sean dadas a ti la adoración y la exaltación, sea dado a ti, Señor, todo el reconocimiento, sea para ti, Señor, toda nuestra vida, porque tú eres el único merecedor de esto por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, esperamos entonces seguir con el estudio de este texto de la carta a los Hebreos como iglesia. El Señor les bendiga.